¿Querés cambiar tu monitor y no entendés bien por cuál? Déjame que te explique qué diferencias, qué tecnologías hay y que vos saques la conclusión de cuál es el que más te conviene. Así que ya sabés, si querés aprender más de monitores, quédate y míralo. Las ofertas de monitores hoy son muchísimas. El precio de un monitor puede cambiar muchísimo según la tecnología que tenga adentro. Pero antes que nada, ustedes tienen que pensar qué funcionalidad le van a dar a ese monitor. Si es para jugar, si es para uso cotidiano, si es para desarrollo de contenido, edición, etc. Básicamente, la primer determinante de la tecnología de un monitor es el tipo de panel que usan. Y por eso tenemos los siguientes tipos. Ok, hoy vamos a estar viendo 4 tipos de paneles. El primer tipo de panel es el TN. Es una tecnología radicada en los años 70, popularizada en los años 2000, que significa Twisted Nematic. El segundo y más popular son los paneles IPS, que significan In-Plane Switching. Y el tercero es VA, que significa Vertical Alignment. El cuarto es OLED. Pero lo vamos a ver después, porque lo que primero quiero mostrarles es que estos tres tienen varias similitudes. Si desarmamos un monitor, ya sea VA, TN o IPS, lo que vamos a encontrar es básicamente la misma estructura de componentes. En lo que se diferencian estos tres tipos de monitores o estos tres tipos de tecnologías es en el componente del cristal líquido, que es lo que varía y hace que tenga distintos efectos. Cada uno de estos, el TN, el VA y el IPS, usan distintos tipos de cristales, que generan distintos tipos de comportamiento cuando se les aplica voltaje. Sin irme muy a lo técnico, pero para que entendamos un poquito mejor, los Twisted Nematic lo que hacen es torcer los cristales para dejar pasar o bloquear la luz que viene del panel de luz o panel LED. Después tenemos IPS, que lo que hace es mover los cristales de manera horizontal y no tienen esa posición elíptica que tenían los TN. Esto hace que los ángulos de visión sean mucho mejores y la reproducción o la intensidad de brillo, mejor dicho, sea mucho mejor. Pero uno de los efectos contrarios que genera es que a lo mejor deja pasar mucha más luz que la que puede bloquear, haciendo que ciertas cosas en pantalla tengan como un efecto de aura o ghosting. Por ejemplo, cuando tenemos subtítulos. Y así llegamos a los VA, que como dice su nombre son de alineamiento vertical, lo cual hace que sean mucho más precisos a la hora de tapar la luz que viene del panel de LEDs, dándonos así una profundidad de negros mucho mejor, o sea un contraste mucho mejor, tiene mejor rendimiento en los perfiles HDR. Y mientras que estos tres son similares en cuanto a la estructura del panel, llegamos al OLED, que significa Organic LED, que es una tecnología completamente distinta, donde ya los LEDs están directamente en la última capa, apoyados contra el cristal, y son ellos mismos los que controlan su propia intensidad, brillos y contrastes. Como pueden ver en la estructura, no tenemos filtros polarizados, ni tenemos la capa de cristales líquidos. Esto hace que esta tecnología, que es la más nueva, sea mucho más precisa en cuanto a la reproducción de colores, al nivel de brillo, son los que más brillo pueden ofrecer, y al nivel de contrastes o tonos oscuros son los que mejores tonos oscuros pueden ofrecer, porque por ejemplo en fondos negros directamente lo que hace es apagar el LED que está reproduciendo. Entonces los negros son realmente negros 100% profundos. Bueno, hablemos de algunas de las especificaciones técnicas generales de cada uno de los paneles. En cuanto a ángulos de visión, los TN son los que peor ángulo de visión tienen. Van de los 140 a los 170 grados. Esto hace que si no estamos sentados frente al centro del panel, no tengamos una buena reproducción de brillos, contrastes y colores. El detalle a tener en cuenta acá es si vas a usar un panel TN como monitor secundario y lo tenés a tu costado o arriba del monitor principal, vas a ver entonces que los colores están más apagados, los brillos y los contrastes. Mientras que los IPS, los VA y los OLED tienen 178 grados de ángulo de visión, o sea que casi horizontalmente puedes ver qué es lo que pasa en pantalla. En cuanto a resoluciones, todos van de 1080p a 4K. En cuanto a frecuencias, todos soportan 60, 75, 120, 144, 165 y 240 Hz, menos los IPS, que han salido unos nuevos IPS a 360 Hz. En cuanto a cuál es la frecuencia máxima y la resolución máxima que podemos encontrar en cada uno de los paneles, en el caso de los TN podemos encontrar resoluciones de 1440p a 240 Hz, en los IPS llegamos a los 360 Hz, pero en 1080 no hay todavía paneles 1440 o 4K que lleguen a esa frecuencia. En los VA podemos encontrar paneles a 4K en 240 Hz y esto es lo mismo para los OLED. En cuanto al brillo, que se mide en nits,
Acá el número cuanto mayor sea, mejor es la calidad de brillo que tienen. Los TN son los de peor brillo, los de peor iluminación. Van de los 200 a los 400 nits. Los IPS van en general de 250 a 400 nits. Puede haber algunas excepciones que lleguen a 450. Los VA van de 250 a 600 nits. Tienen un poquito más de brillo, como les contaba antes, que los IPS. Y los OLED van de 400 hasta 1000 nits. En cuanto al contraste, ¿cuál es el nivel de contraste? Tenemos, obviamente acá también cuanto mayor sea el número, mejor es el contraste. Los TN son los de peor contraste, van de 800 a 900 sobre 1. Los IPS suelen ir de los 1000 a los 1200. Los VA los podemos encontrar desde los 1000 hasta los 4000. Y los OLED ya llegan a 1.000.000 a 1. Por eso les decía que cuando se apagan los LEDs, realmente el color negro que vemos en pantalla es un negro profundo. En cuanto al tiempo de respuesta, esto es lo que tarda un píxel en cambiar. Acá quiero desmitificar que los TN son los paneles más rápidos. En general, el tiempo de respuesta que van a encontrar en un TN es 1 milisegundo, lo cual es excelente, pero los IPS y los OLED en el último año han podido llegar a 0,5 milisegundos. Un tiempo de respuesta retrasado puede generar un cierto tipo de ghosting en las imágenes. Obviamente, cuanto menor es el tiempo, mejor es el resultado, pero cuanto mejor tenemos las especificaciones, más caros son los paneles. Profundidad de colores. Los TN nuevamente son los de peor profundidad de colores, suelen ser de 6 bits, algunos llegan a 8 bits. Los IPS van de 8 a 10 bits, la mayoría en 8 bits. Los VA y los OLED también van de 8 a 10 bits, aunque la mayoría en este caso suelen ser de 10 bits. En cuanto a perfiles HDR, los paneles TN no soportan la tecnología HDR, los IPS sí la soportan, los VA también y los OLED también. El HDR10 es soportado por IPS, VA y OLED, el HLG también es soportado por IPS, VA y OLED, y el Dolby Vision es solamente soportado por los VA y los OLED. En cuanto a los perfiles de color, esto es más importante si sos un diseñador gráfico o alguien que trabaja con precisión de color. En cuyo caso, para cualquiera de los perfiles que uses, lo más recomendable es que estés lo más cerca del 100% posible. Acá les dejo los rangos que abarcan cada uno de estos paneles para los perfiles de Adobe RGB, sRGB y DCI-P3. Entonces, en términos generales, lo que podemos ver es que los OLED son mejores en casi todo, seguido por los IPS y los VA, donde a veces los VA son mejores que los IPS y viceversa. Tienen que fijarse ustedes qué es lo que ustedes le dan más prioridad. A mí lo que me gusta de los VA es que la calidad de contrastes y de profundidad de negros es mucho mejor y que en general estos paneles vienen para 10 bits en profundidad de colores, mientras que los IPS en general vienen en 8. Por estos motivos es que los TN son los más baratos, ya es una tecnología más vieja, no tiene buena reproducción de colores. Los IPS son un poco más caros, los VA son los que siguen en cuanto a precio, sobre todo por la calidad que tienen de reproducción de colores y de contrastes. Seguido, por último, por los OLED, que son los más caros, pero los más completos. Entonces, un consejo que les puedo dar es empezar a ver un monitor que quiero según la resolución que quiero. La mayoría de ustedes son gamers, entonces voy a poner ese ejemplo. Si quieren elegir un monitor, lo primero que tienen que elegir es en qué resolución van a jugar. Supongamos que es 1440p, después deberían fijarse la tasa de refresco o frecuencia que tiene ese monitor. Si quiero jugar a 60 cuadros por segundo, a 120, 144, 165 o más. Entonces a esta altura ya sabes qué resolución querés y qué velocidad querés. Después me voy a fijar dentro de esa oferta qué tipo de panel tienen. Por el contrario, si sos un editor o un diseñador gráfico, probablemente primero elijas qué tipo de panel es para ver qué calidad de colores te ofrece. Después te fijes la resolución y probablemente la velocidad del monitor, la tasa de refresco no sea algo que te importe, porque para estar editando o estar diseñando, tener una tasa de 60 Hz es más que suficiente. Así que bueno, ahí lo tienen. Esa es la información sobre monitores, espero que les haya ayudado. Y ahora sí, los dejo ir. Muchas gracias por el tiempo, lo agradezco muchísimo. Si tienen dudas, preguntas o comentarios, abajo me lo pueden poner. Investiguen los otros videos que hay en el canal y si les gusta el contenido, les agradezco los likes que me ayudan muchísimo. A todos, muchas gracias y los veo en el próximo video.